Muy buenos días, voy a empezar un estudio que es basado aquí en Es Jesús. ¿Por qué razón? Porque la mayoría te dice, no, pues es que Jesús es tu Salvador, Jesús es tu Señor, Jesús te ama, pero muchas de las veces no comprendemos. Aunque se nos dice, no entendemos quién es Él, a qué vino, por qué María tenía que ser virgen, dónde está. Entonces, hay una parte de la Biblia que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no lo conocía. Entonces necesitamos conocerlo para saber quién es Él. Entonces, mira, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día hermoso que nos has regalado y te pedimos, mi Padre, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor, que seas tú hablando, ministrando, Padre, revélate a nosotros, a nuestras vidas. Te damos gracias por este día tan hermoso, Señor, y todo lo dejamos en tus manos, Padre poderoso. Te lo pedimos todo por medio de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Bueno, voy a leer un texto bíblico para basarlo en lo que le estoy comentando. Mira, dice, está en Efesios 4, 14, del 14 al 16. Dice, hasta que lleguemos toda la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice para que ya no seamos como los niños, que te cuentan una doctrina, otra doctrina y muchas doctrinas, dice que son de error. Dice, sino que más bien siguiendo la verdad crezcamos en el amor, en esto que es la cabeza, esto que es Cristo. Entonces, cuando conocemos a Cristo, conocemos quién es Jesús, a qué vino, para qué vino a esta tierra, dónde está, cuáles son las promesas que Él dejó, dejamos de ser niños y dejamos de creer en todo aquello que nos dicen, porque ya conocemos la verdad, que dice esto que es la verdad, que es la cabeza, que es Cristo. Entonces voy a empezar un estudio que se va a basar en quién es Él, quién es nuestro Señor, quién es Jesús, a qué vino. Va a ir por varios sábados. En algunas ocasiones voy a tratar de hacer en vivos porque es mucho más fácil para mí que subir los videos. Y vamos a empezar desde cuando nació, desde el principio hasta cuando murió. Esto es muy importante porque la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocieron a Él, su Señor, su Salvador, se perdieron. Entonces, si nosotros lo conocemos, ya podemos tomar una decisión sabia de hacia dónde vamos a ir y si vamos a buscarlo, no vamos a buscarlo, pero ya conocemos. Ok, entonces vamos a empezar. Esto es en Mateo del 18 al 24, dice. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. Bueno, aquí dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había sido concebido por el Espíritu Santo. Mira, desposada significa que estaba ya casada con José, pero no vivían juntos.
por lo tanto él todavía no la había conocido, significa que no había tenido relaciones con él. Por eso ella era virgen, pero la razón por la que ella tenía que ser virgen también aquí lo aclara. Dice, esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, esto es para que se cumpliera lo que ya estaba escrito en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento ya Dios había dicho que les iba a mandar un Salvador que los libraría de sus pecados, que los salvaría, porque ¿cuál era anteriormente, antes de que Jesús llegara, de que nuestro Señor Jesús naciera? Las personas tenían que llevar un animal que estuviera limpio, que no tuviera ningún mal congénito, o sea, que fuera perfecto. Tenía que llevar de los primeros animalitos y tenía que ser un animal perfecto. Entonces, este animal se ofrecía en cambio a los pecados de las personas. Cuando nosotros teníamos pecados, teníamos que llevar un animal al altar, iban a orar por él y con esto nuestros pecados, los pecados de nosotros serían sanados, perdonados. Cuando se ofrecía este animal, nosotros teníamos que ponerle o se le tenía que poner la mano en la cabeza y automáticamente orar y se transmitía el pecado de la persona al animal. Por eso el animalito tenía que ser perfecto, sin mancha. Mas, sin embargo, a pesar de todos estos sacrificios, las personas pues seguían pecando, seguían haciendo lo malo, las personas seguían extraviándose. ¿Por qué? Porque el animalito se le era transmitido el pecado, pero no podía cambiar a la persona. Necesitábamos un cambio de adentro. Alguien que entrara a nuestro ser, a nuestra vida y desde adentro nos cambiara, nos sanara. Y por eso era necesario que viniera Jesús. Pero Jesús, nuestro Señor, no podía venir. Él tenía que ser alguien que no tuviese pecado. Y en la tierra no había nadie que no tuviera pecado. No había nadie limpio, no había nadie santo. Entonces tuvo que venir Jesús, que es Dios mismo, dice Dios con nosotros, a quitarnos ese pecado, a cargar el pecado en él mismo. Dice, hay una parte que está dice, Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, sois salvos por la sangre preciosa de Cristo con cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que venir de alguien que no tuviera ni mancha ni contaminación, que estuviera limpio, porque iba a cargar los pecados del ser humano. Entonces no podía ser alguien, un hijo de hombre, una persona, tenía que ser alguien santo. Por esa razón la Virgen tenía que ser virgen, para que entonces pudiese transmitir, pudiera nacer alguien limpio y santo. Por eso lo que fue engendrado en su vientre no podía ser algo de aquí, de este mundo. Entonces dice, no temas porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, es Dios mismo creó al bebé en su vientre. Y con esto se cumpliría la profecía sobre que el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que venir y tenía que ser concebido por una virgen. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana voy a explicar un poquito más de dónde nació, por qué tenía que nacer ahí, los Reyes Magos, por qué se le dice magos, que en realidad no eran magos. Y se va a explicar un poquito más sobre esto. Les doy muchas gracias y les pido que mantengan la secuencia.